Tardes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Hoy un programa dedicado especialmente a la crisis social. Una crisis social que entró en escena la semana pasada con una movilización muy numerosa de movimientos sociales, de grupos piqueteros que vinieron a decir, acá estamos nosotros. Pero una crisis social que empieza a afectar crecientemente a la clase media. En instantes, Mauro Fulco te muestra con cuánto se supone que come una persona en la ciudad de Buenos Aires, al menos por las raciones que le entregan a los comedores populares, donde cada vez cae más gente. Pero esta es una situación que empieza a alarmar al oficialismo y a sus simpatizantes. No es tanto un problema de los logros del gobierno, que en algunos casos llegan, en otros casos no llegan. Tiene más que ver con lo que se propone. No es tanto por la frustración que aparece, el deterioro de la imagen del oficialismo, de la intención de voto, incluso aunque todavía las encuestas son bastante fantasiosas porque no hay nombres de candidatos. Pero lo impresionante es el tránsito tan veloz de la épica de la transformación a los sueños módicos. El problema, de vuelta, es lo que se propone, no tanto lo que logra. Fíjense los dos anuncios económicos de hoy. Por un lado, el puente de tiempo que anunció para beneplácito de los mercados financieros el ministro de Economía, Martín Guzmán. Por el otro lado, una extensión de las restricciones para exportar carne para contener el aumento del precio de la carne, que igual, a pesar de la prohibición de exportaciones, aumentó 6% el mes pasado. Escuchá un cachitito de lo que decía Guzmán esta tarde temprano. Horizonte de tiempo con el Club de París nos da mayor certidumbre. La fecha del 31 de marzo del 2022 no quiere decir en modo alguno que esa sea una fecha que tenga que ver con un objetivo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro objetivo es tener un buen acuerdo, cuanto antes mejor, pero la prioridad es que sea bueno. El segundo elemento del entendimiento con el Club de París es que se respetará el principio de tratamiento comparable entre acreedores bilaterales oficiales. Esto quiere decir que en el periodo de 8 meses o entre hoy y el 31 de marzo del 2022, en lugar de hacerse frente a los aproximadamente 2.400 millones de dólares que estaban programados, se hará frente a un pago o un conjunto de pagos que sumarán alrededor de 430 millones de dólares, lo que implica un alivio financiero para Argentina de 2.000 millones de dólares entre ahora y el 31 de marzo. Bueno, ahí está, 400 millones de dólares que vamos a pagar de todas maneras entre julio, en un primer pago, y primeros meses del año que viene. No digo que no sea nada, pero de vuelta, de la expectativa a la realidad, como en el meme de las redes sociales. Lo que logra el gobierno es una ventana, un puente ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde es ese puente de tiempo? Porque el año que viene, bueno, sí, es probable que haya un acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, si lo hay, ¿qué contenido va a tener? ¿Qué impacto va a tener en la recuperación económica? ¿Qué va a pasar con vos, que te está por caer de la clase media? Son asuntos bastante más urgentes en medio de una pandemia, de la cual por suerte se ve la luz al final del túnel, pero que todavía resta transitar en uno de sus tramos más duros, este invierno. El otro anuncio, el que tenía que ver con la carne, consiste en la extensión de la prohibición de exportar medias reses y la prohibición también de exportar los 7 cortes más populares en Argentina. Nalga, cuadrada, asado, vacío, matambre y un par más. En algunos casos, estos cortes se van a vender a precios muy por debajo del precio de mercado en determinados lugares, en algunos supermercados hasta agotar de stock, en las ferias. Ahora, la dinámica del precio de la carne en este último año es de aumento del doble, subió el doble, subió el 100%. ¿Y cuánto subió la carne picada? La picada común subió 120% en el último año, todo full gobierno del Frente de Todos. Por supuesto que durante el gobierno de Mauricio Macri se había deteriorado el poder adquisitivo en carne, a caballo de la política que dictaba la propia sociedad rural. Ahora, mirá este gráfico. Acompáñame a esto. El sueldo mínimo en kilos de asado, esto se los mostré hará 2 meses. El sueldo mínimo en kilos de asado era 53 kilos, compraba un sueldo mínimo en el 2001, 53 kilos de asado. Después eso, bueno, obviamente en la crisis de 2002, con impacto en 2003, cae a un mínimo histórico, 34,1.
Y fíjate cómo aumenta durante todo ese primer kirchnerismo sin parar, sin parar. 58 kilos, 68, 76, 92, 109, toca el máximo en el año 2008. Conflicto ahí con las entidades patronales del campo, empieza a bajar, también aparece la crisis internacional, el aumento de los precios de las commodities a nivel global, y eso trae aparejada esa caída. Pero fíjate, se mantiene en el doble del nivel de crisis durante todo el tercer kirchnerismo. Digo bien, de 2011 a 2015. En 2016, inmediatamente que asume Macri, baja de 66 a 55 los kilos de carne que compra un salario mínimo. Y ahí, durante todo el macrismo, navega los 70, baja a los 60, llega a 58,5 cuando cambia el gobierno, y fíjate a dónde cae ahora, 34 kilos de vuelta. Este nivel, el de 2021, que es el mínimo en 20 años, igual que en 2001, es el nivel previo al último aumento del salario mínimo vital y móvil. ¿Sabes cuál es el problema? Que desde ese momento subió más la carne que el salario mínimo. Entonces estamos peor todavía que en esa foto del final. De vuelta, objetivos módicos, frenar un aumento después de una suba del 120%. Y un dato que da el INDEC la semana pasada, que habla de hasta qué punto la fragilidad no es solo de los pobres, sino también de la clase media. Hay un 10% de los argentinos que hoy son de clase media y que están ahí, al filito de caerse. Lo mostró el INDEC cuando contó la semana pasada que hay que ganar 64.500 pesos para que una familia no sea pobre en la Argentina, pero de los microdatos de la encuesta permanente de hogares, lo que surge es algo todavía más alarmante. Esto que les digo, hay entre 4 y 4,5 millones de personas que viven con entre 20 y 40 lucas por mes. Y eso, que configura un ingreso de clase media baja, bordeando con la pobreza, es lo que gana gente que tiene idiosincrasia de clase media, consumos de clase media, hábitos de clase media. Y esto genera una frustración terrible en una parte del electorado que es casi en un 100% del Frente de Todos. Eso, que es algo dramático y alarmante, más allá de la batalla electoral, encendió la interna en el gobierno. Y por eso la interna también se catalizó. Fíjense ustedes lo que pasó en el arranque de este año. Una política ortodoxa, un ajuste del gasto, un ajuste fiscal, monetario, de ingresos, que apostaba a tranquilizar la economía. De vuelta, ¿es un objetivo en este contexto tan dramático tranquilizar la economía? A vos que te estás por caer de la clase media, que te digan tranquilo o voy a tranquilizar algo, te ayuda en este momento y sin cargar las tintas sobre el elenco gubernamental. Me parece que, de vuelta, es un problema de narrativa y de propuestas. Es un problema bastante más grave que lo que hasta ahora se creía y por eso el derrumbe en las encuestas de estas últimas semanas. Ahora, la interna, así como se catalizó, también se saldó muy rápido. Pasó en estas últimas 3 semanas que el gobierno reaccionó. Entonces salió el aumento al PAMI 40%, a los legislativos 46%, a camioneros, fin de la semana pasada, 45%. ¿Cuánto falta para que las otras paritarias que se firmaron por debajo de eso emparejen con la inflación, que hoy es el 46% interanual? No sé, depende del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. La semana pasada acá nos dijo Beto Pianelli, de los metrodelegados, un kirchnerista de pura cepa, dijo, si el Ministerio de Trabajo no acompaña este proceso, acá no se va a recuperar el ingreso solo. Y de vuelta, ahí hay una discusión en marcha en el propio seno del oficialismo, con un riesgo muy elevado, que empieza a verse, no en las encuestas, que les digo, todavía son prematuras, sino en las mediciones que se hacen sobre la conversación en las redes sociales. Empieza a expresarse una apatía, un descontento, especialmente entre los jóvenes, que mirá, tienen mucha razón los más jóvenes de la Argentina, digo los que tienen menos de 30, por ejemplo, no solo tienen el desempleo más alto que el resto de la población, especialmente las mujeres, sufrieron las condiciones de la pandemia, el encierro, como todo el resto de la población, sin percibir el riesgo, además, sin percibir el riesgo inmediato sobre su vida. Entonces esto potencia la frustración. Obvio que se monta sobre la economía, sobre la inflación, sobre el desempleo y sobre la precariedad, que de esto también vamos a hablar hoy.
los empleos que hay son empleos basura. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires multó y sancionó a Rappi y a Pedidos Ya por las condiciones en las cuales trabajan los motoqueros que hacen delivery, justamente muchísimo más que nunca desde la pandemia. ¿Qué encontró? El 97% de los casos violaban la normativa laboral vigente. 97%, todos. Claro, no pretender cambiar esa realidad también quizás es una aspiración demasiado módica para un movimiento con una retórica muy transformadora como es el peronismo y como es especialmente el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner. Hay algo más complejo que el cambio en las encuestas. Hay un cambio de humor global. Primero, acá se pone de manifiesto algo en estos últimos meses que es un trasvasamiento de simpatías a la gente más grande, a la cual por lo general no le caía bien el gobierno del Frente de Todos, le empieza a completar ya el esquema de vacunación. Algo que va a la par de Europa, por ejemplo, atrás de algunos países de Latinoamérica, pero a la par de Europa. Y a los jóvenes, en cambio, les pega esta crisis. Ahora, ¿qué pasa? ¿Solamente es que cae en los jóvenes y aumenta un poco en la mediana edad o en los adultos mayores el gobierno? No, no es solo eso. Es también la maduración generacional de un movimiento como el kirchnerismo, que tuvo sus grandes momentos de épica hace 10 o 15 años. Ya el votante emocional que vivió el kirchnerismo como muchos vivieron a Eva Perón, tiene 15 años más que en aquel momento. Y eso también pesa, y eso también se ve en estas mediciones de conversación que les digo en redes sociales. ¿Es una expresión de agotamiento definitivo? No necesariamente. Va a depender de la inventiva que le ponga justamente a esta nueva fase del ciclo. Cuánto apueste a reinventarse un oficialismo que, bueno, sufrió los avatares que sufrió por la pandemia esta que nos puso a todos contra la pared y nos encerró en nuestras casas. En el mundo se da además una discusión entre extremos. Es la moneda en el aire, porque algunos países están girando como nunca a la izquierda y otros como nunca a la derecha. Miremos España, para este último caso, y miremos a Chile o a Colombia o a Perú, para el caso contrario. Ahora, lo que hay en general, en común, es que puede salir para cualquier lado, que hay mucha volatilidad. De eso vamos a hablar hoy con una economista que quiero que escuches, porque es una economista que propone un mega plan de empleo para salir de esta crisis así, para salir muy rápido, para rebotar de esta crisis. Y yo no ignoro las restricciones fiscales, no ignoro que el acuerdo con el Club de París, de garpar 400 millones de dólares de 2.400, es parte de las restricciones que tiene el gobierno en materia internacional y que puede dispararse el dólar, que puede haber riesgos de ser más audaces. Ahora, también hay riesgos de no serlo. También hay riesgos de no serlo. Y el riesgo es esa apatía, ese descontento, esa bronca y la perspectiva de que eso se plasme en las elecciones. O en la emergencia de extremistas peligrosos, como los que asoman en España y acá también, o, racistas, ¿no? Violentos, misóginos, machistas, gente que le hace daño al tejido social. Pero también está el riesgo de la ausencia de representación, del voto bronca más neto, de la expresión pura del descontento. Esto que me parece resumió muy bien Marito Santucho en la revista Crisis, no es una explosión, es una implosión. Se transita así, como una implosión, con mucha frustración. Y es algo que me parece debería ser bastante más atendido desde el mundo de la política. También alimenta las fantasías de los aventureros del medio, que dicen, bueno, como la gente empieza a cansarse de las dos alternativas, voy yo por acá. Nadie les augura muy buen futuro a esos aventureros porque, francamente, lo que está pasando en el mundo es otra cosa. Y además esos aventureros del medio van a caballo de propuestas viejas. Y de un lado, como la flexibilización laboral, por ejemplo. Algo que no es lo que necesita el país en este momento. Sería un tiempo para ser muy pesimistas, francamente. Pero como nos enseñó Dora Barrancos en este mismo programa, mejor dejar el pesimismo para tiempos mejores. Auspicios y arrancamos.